Y estaba pensando todos estos días cómo Dios ha sido fiel durante este año. Ya estamos a una semana prácticamente de finalizar este 2022. Recuerdo lo que Dios nos habló finalizando el 2021. No sé cuántos se acuerdan, ¿no? Que hablamos de el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo creo que Dios ha cumplido su palabra, ha sido fiel, no nos ha faltado nada. Y Dios ha dado otra palabra que no la voy a compartir hoy, pero que Dios me viene hablando durante este mes de diciembre y que la voy a compartir el viernes próximo, el día 30, ya como cerrando el año para guardar este mensaje que vamos a compartir y tenerlo en claro para el próximo año. Estamos viviendo un tiempo bastante acelerado. Las situaciones a nivel mundial se están acelerando para mal y la iglesia está en medio de todo esto. Y es importante que nosotros tengamos, como decimos aquí en Chile, altura de miras para poder entender la situación mundial y también entender cuál es la posición de la iglesia para este tiempo. Se requiere de la iglesia madurez. Y es por eso que venimos hablando bastante acerca del reino de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, de su mensaje. El domingo pasado vimos cómo el sacrificio de Cristo trajo tantos beneficios, tantas bendiciones. Todo nos ha sido dado, toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Hemos recibido la adopción de hijos de Dios. O sea, la iglesia no es un organismo, una institución. La iglesia no es un club social, no es para que nosotros vengamos, nos sintamos bien, hagamos lo que nos gusta, que todo salga bien. La iglesia es la luz en el mundo, la iglesia somos los hijos de Dios, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, la iglesia son los redimidos, los de fe, los que debiéramos alumbrar en medio de la oscuridad, los que se mantienen firmes en la fe, en la palabra, en las promesas de Dios, en medio de los conflictos, en medio de las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. La iglesia es aquel baluarte que defiende la verdad, anuncia buenas noticias, no tranza con el mundo, no negocia con el mundo, no se contamina. Es algo que tiene que ser diferente. Y lo hemos venido hablando. Por lo tanto, hoy, en base a este concepto, quiero hablar un poquito de la Navidad, desde otra perspectiva, de otra visión, que no va a ser nada raro ni falsa doctrina, sino que podamos ver la Navidad desde un punto de vista un poquito más profundo, por qué Jesús nació. eh, no es todo amor y paz en la Navidad, no es solamente regalos, que está bien porque es el regalo de Dios. Por amor, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo, pero también, como lo vimos ya hace 2 domingos atrás, el nacimiento de Jesús nos habla de la copa del furor de la ira de Dios que recayó y que tomó Jesús. O sea que Jesús nació para cargar toda la ira. ¿Por qué? Porque el justo juicio de Dios recayó sobre Jesús. Si bien Él nos amó, Él vino por su voluntad, pero no fue fácil. No fue solamente amor,
amistad, pasarla bien con los discípulos, sino que Jesús sabía a lo que venía. Mañana en el mundo se celebra la Navidad y la gran parte no entiende que la Navidad, más allá de lo que se pueda ver en un pesebre, un niño, María, José y después todo el viejito pascuero, ¿no? O el arbolito de Navidad y todo un festejo donde se regalan, donde amor, donde amistad, donde cariño, unidad, familia, y que es bueno que el mundo dentro de todo comparta cierto amor o cierta eh, bondad en estos días. Pero el nacimiento de Jesús, si bien fue por amor, él sabía que tenía que cargar con algo bastante fuerte en su vida, que era el castigo que todos nosotros merecíamos. Ahí vemos el verdadero amor, cuando alguien se da por otro y no solo por aquel que ama o se aman, sino que se entrega por el malo, se entrega por el que merece morir, el que está condenado. ¿Quién daría la vida por alguien que hizo mal, que tal vez hizo un daño grave en su hogar, en su vida, en su trabajo, en el vecindario? Usted no daría la vida, usted lo mandaría a la cárcel y ojalá sea condenado a muerte. Nace eso en nuestro corazón cuando el malo paga, y lo vemos en las películas, ¿no? Cuando el malo es castigado, todos nos ponemos contentos, pero si la película termina que el malo sale victorioso, decimos, ay, uno queda con esa rabia, esa bronca de cómo salió ileso esta persona, pip, pip, y no decimos, ¿no? Pero aquí vemos a un Jesús que vino a sufrir por el malo. Vino a cargar el castigo por el malo, por el que no se lo merece, por el injusto. Por lo tanto que la Navidad, si bien es todo amor y lindo y regalo, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y hay ejemplos en la Biblia, voy a leer solamente uno, que es acerca de Jonás. Jonás es un profeta, o fue un profeta, que Dios envió a dar un mensaje a otra ciudad, a otro pueblo, a otro país que no creían en Dios, el Dios de Israel, y Jonás no quiso. Pero quiero leer primero qué es lo que dijo Jesús en el capítulo 11 de Lucas, y Mateo 12 también está narrado. En Lucas, el capítulo 11, vamos a leer el verso 29, 30 y 32. Y si quieren leer también, lo quieren buscar, anótenlo en Mateo, capítulo 12, 38 al 41. Jesús dice, bueno, él estaba hablando y mucha gente se reunió, como, bueno, la traducción aquí dice se apiñó, ¿no? Se juntó mucha gente, una gran multitud, para escuchar a Jesús. Entonces, al ver Jesús, toda la gente, porque los religiosos le pedían señal a Jesús de que si él era el Mesías, si él era el prometido, si él era el que los profetas hablaron, que les dé señal. Entonces, como vio que toda la gente, ¿no? Cuando uno hace una pregunta difícil y toda la gente presta atención a ver qué va a responder ahora, a ver con qué va a salir ahora. Entonces, claro, toda la gente estaba ahí agolpada para escuchar a Jesús. Entonces él dice, verso 29 y 30, esta generación es mala, demanda una señal,
pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas o ninivitas, que eran de la ciudad o el país de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre, o sea, también seré yo una señal a esta generación. Verso 32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar, hablando de él, que él era mayor que Jonás. Él toma como ejemplo, la única señal que van a tener es la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Es lo que queremos hablar hoy, que tal vez no tiene mucho que ver con la Navidad, pero sí tiene que ver con el propósito de la Navidad. Y nosotros como iglesia, ya como buscando la madurez en el Señor, es bueno que nosotros lo podamos ver y lo podamos entender para poder predicar y vivir el Evangelio, vivir la vida cristiana ya con madurez, con certeza, entendiendo qué es la vida cristiana, por qué nació Jesús y que no es solamente todo bonito en esto. Damos gracias al Señor, lo vamos a ver al final, que tenemos un final feliz para nosotros. Ahora, para entender un poquito el contexto, Jonás, el profeta Jonás, pueden leer todo el libro de Jonás, pero en el capítulo 1, allí Dios lo envía a Jonás a predicar a Nínive y decirles que la maldad de ellos había llegado a su límite, por lo tanto iba a ser la nación destruida, iba a haber un juicio de Dios a la nación de Nínive. Esto es señal del juicio de Dios a la humanidad. Hay un juicio por la maldad del hombre. ¿Cuál es la maldad? Es la rebelión contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios, de adoración al único Dios verdadero. Por lo tanto, Nínive se había volcado, se había inclinado a adorar a muchos dioses, adulterio, fornicación, violencia, maldad, perversidad, violaciones, robos, homicidios, corrupción. Entonces Jonás, como un hebreo, como un cristiano religioso, ¿no? Podríamos decir como alguien que cree en Dios, que Dios lo escogió, Dios lo llamó al ministerio, era un profeta al que debía hablar lo que Dios, o sea, decía, no lo que él quería decir, era un hombre que debía dar cuentas delante del Dios de Israel, el cual Dios lo escogió y lo llamó y lo preparó. Él no quiso ir, fue desobediente, le dio la espalda y dice que él huyó del Señor y se fue a otra ciudad. Entonces él fue, pagó un pasaje en barco y se iba a otra ciudad para alejarse de Dios, para no dar el mensaje que Dios quería que dé. O sea, Jonás es una señal, es una simbología en un momento de alguien que es rebelde. Simbolizaba lo que era Nínive en parte, porque Nínive había sido desobediente, había sido rebelde, se había ido en contra de Dios. Y aquí Jonás, quien debía ser luz, quien debía mostrar misericordia, quien debía amar y dar la palabra, el mensaje al pueblo, a la nación de Nínive, le da la espalda a Dios y quiere huir. Vamos a leer Jonás capítulo 1, verso 3
al 5. Jonás, en el capítulo 1, verso 3 al 5. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a la ciudad de Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que justamente partía para la ciudad de Tarsis, y pagando su pasaje entró en la barca para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Simboliza Jonás el hombre que se aleja cada vez más de la presencia del Señor, a raíz de la rebeldía, de la rebelión y de no querer oír la voz de Dios. Pero dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, o sea, alivianar la carga de este barco. Pero Jonás había bajado al interior del barco de la nave y se había echado a dormir. Jonás huyendo de la presencia del Señor, y el Señor envía un gran viento al mar. Y dice que se levantó una tempestad tan grande que los marineros no podían hacer nada. Ellos tuvieron miedo, la nave se va a romper y vamos a morir todos. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento, mientras Jonás dormía. Entonces cada uno oraba a su Dios porque ellos creían que esta tormenta era la ira de alguno de los dioses. Al día de hoy siempre está pendiente en las religiones, cuando ocurre algo es porque el Dios tal se enojó y envió esto. Y no estaban lejos de la verdad en esta ocasión. Ellos pidieron, y cuando fueron a ver dónde estaba Jonás, lo encuentran durmiendo. Lo pueden leer todo el capítulo 1, yo por un tema de tiempo no lo hago, pero lo encuentran durmiendo, lo despiertan, le dice, dormilón, ¿no te das cuenta que vamos a morir todos? Ponte a pedirle a tu Dios por qué está pasando esto. Y luego ellos dicen que tiran suerte, ¿no? Echan suerte y la suerte cae sobre Jonás. Bueno, o sea que la culpa de toda esta tormenta es Jonás. Jonás le dice, porque le preguntan, le dice, bueno, yo soy israelita, soy profeta del Dios, creador del cielo y de la tierra, y le dice que por mi causa es esta tormenta, porque Dios me envió a hacer una misión y yo no quiero, me rebelé y estoy huyendo de la presencia del Señor. Entonces le dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? Entonces, para que esta tormenta, esta tempestad cese. Y Jonás le dice, échenme al mar. Échenme fuera del barco, échenme al mar y la tormenta se calmará. Y es lo que ellos exactamente hicieron. Antes de sacarlo del barco y echarlo al mar, ellos hicieron todo lo posible para volver a tierra y no podían, y viendo que la tormenta era cada vez más oscura, más fuerte, dijeron, vamos a hacer lo que él nos dijo, y lo echan al agua y el mar se calma. Pero dice el verso, allí el verso
el verso 11 y 12 y el 17. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Del mismo capítulo 1 de Jonás. Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Pero el verso 17, pero el Señor tenía preparado un gran pez que iba a tragar a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. En Mateo, como le había dicho allí en el capítulo 12, Jesús dice que tendrán la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches, hablando de su muerte y de su resurrección. Y eso se cumplió en Jesús. Pero hay algo muy llamativo, muy lindo, que muchas veces se nos pasa por alto, algo que ocurrió en la vida de Jesús, que hemos predicado, que hemos hablado muchas veces, pero quiero que noten qué similitud tiene con la historia de Jonás. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó. ¿Qué se levantó? Una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, se hundía, se rompía la barca. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron, ¿no? Lo despertaron y le dijeron: maestro, rabí, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose él, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se aquietó. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces los discípulos temieron con gran temor, en gran manera tuvieron temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y estos versículos lo hemos hablado del poder de Jesús, el poder contra el viento, de cómo Dios puede calmar nuestras tempestades, nuestras luchas, nuestros problemas, y está bien. Pero recuerden que Jesús habló de qué señal tendrían: la señal de Jonás. Y aquí Jesús, en medio de esta tempestad, vemos lo mismo que ocurre con Jonás. Se levantó un gran viento, una gran tempestad. Los marineros, aquí los discípulos eran todos pescadores, la mayoría sabía navegar, sabían qué hacer cuando las olas pegaban fuerte, pero aquí ni los marineros que zarparon para Tarsis con Jonás, ni los discípulos de Jesús podían hacer algo. O sea, era una gran tempestad que se les iba de las manos. No sabían cómo surcarla, no sabían qué hacer para poder salvarse de esta gran tempestad. Aquí tenemos el mensaje del Evangelio.
Aquí tenemos el mensaje de las buenas noticias. El hombre no sabe qué hacer para salvar su vida. Lo intenta una, lo intenta otra vez. Podemos hacer muchas cosas, pero la vida nos golpea. La vida nos quiere tumbar. La vida no nos entrega cosas buenas. La vida es como una tempestad. Pero esta tempestad no fue por casualidad. Aquí vemos que Dios envió, lanzó sobre el mar un viento tempestuoso, lo cual nos habla de la ira de Dios. Porque Jonás dice, esta tempestad es por causa mía, es por mi pecado, es por mi rebeldía, es porque no hago lo que Dios quiere que haga. La ira de Dios se desató y frente a la ira de Dios nada se puede hacer. El justo juicio de Dios está en acción contra Jonás. Por lo tanto, Jonás dice, échenme al mar porque es por mi causa. O sea, yo merezco morir por esta tempestad. Yo merezco morir por mi pecado. Merezco recibir el justo juicio de Dios. Merezco morir bajo la ira de Dios, a recibir la ira de Dios porque fui rebelde. ¿Me entienden? El mensaje de Jonás. Por eso que Jonás dice, si ustedes me echan al mar, yo voy a morir y el mar se va a calmar, porque es por mi pecado, es por mi rebeldía, es por mi desobediencia, es por querer dar la espalda a Dios, es por querer huir de Dios, que la ira de Dios fue desatada en el mar. El mar representa en las Escrituras las naciones del mundo. Jonás es la señal que nos habla del que había de venir, del Mesías. Pero Jonás no es el Mesías. Por lo tanto, Jonás le dice, bueno, échenme, tírenme al mar. Ahora en Jesús tiene la misma experiencia. Se desata esa tempestad tan grande, los discípulos no saben qué hacer, no pueden hacer nada, lo despiertan como lo despertaron a Jonás, y dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levanta y nos echa al mar. No se tiró al mar, que dice, bueno, esto es culpa mía. Échenme al mar y la tempestad va a calmar. Jesús no hizo eso. Jesús le habla a la tempestad que representa el juicio, la copa de ira de Dios, el furor por el pecado. Por lo tanto, él dormía porque esa tempestad no era por él. Lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos para que los discípulos, ahora como nosotros, discípulos del Señor, entendamos que por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, la tempestad, el gran viento que va a destruir, que va a caer sobre la humanidad, no era por él. Pero él se levanta, a diferencia de Jonás, que Jonás dice, es por mi culpa, échenme al mar, yo merezco morir. Es un simbolismo del pecado de la humanidad, porque dice que luego los otros marineros que Jonás se tiró,
Hubo gran bonanza, entonces los marineros, dice, tuvieron temor de Dios y adoraron y ofrecieron sacrificios al Dios de Israel. Se arrepintieron. Después Jonás, que fue tragado por el pez, tiene toda la simbología de Cristo. Por lo tanto, Cristo le habla al juicio de Dios, a la tempestad que quería destruir a los discípulos, porque Jesús podía caminar sobre las aguas. Recuerdan que él caminó sobre las aguas porque él tenía el poder, en él no había pecado, en él no había maldad, no había rebelión. Entonces le dice al viento y al mar, calla, y enmudece, y se hizo gran bonanza. ¿Por qué el viento y el mar obedeció? Los discípulos dicen, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Ningún hombre podía hacer eso. Y ellos debieran, como judío, haber recordado a Jonás y lo que Jesús dijo, que señal solamente se le dará la señal de Jonás. Por lo tanto, Jesús le está diciendo que esa ira, ese juicio que vendría por la humanidad, iba a él recaer. Él iba a beber la copa de la ira de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios se calmó. A diferencia que Jonás tuvo que morir por culpa propia. Jesús murió no por su culpa. Por eso que él pudo ordenarle al viento y al mar, a diferencia de Jonás, como profeta él podría haber dicho, Señor, detén esta tormenta, detén. No, él dice, no, yo soy culpable y muero. Aquí Jesús no era culpable, por lo tanto la ira de Dios tuvo que aplacarse por la orden de él, pero la ira de Dios él tuvo que luego beberla y tomarla para que esa ira se mantenga aplacada. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús en un pesebre y tan bonito y tan lindo, tan tierno, nos habla de que esa tempestad, esa tormenta, a causa del pecado, de la rebelión del hombre, iba a recaer sobre Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? Es que nosotros no la tenemos que beber. Nosotros no tenemos que lanzarnos a la tormenta. Aunque merecemos morir, el justo murió por los pecadores. Por lo tanto, esa ira de Dios se aplacó, se detuvo, para que todo aquel que cree a lo que Cristo hizo, por eso que Jesús dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿No tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Es por la fe que nosotros somos salvos, no por lo que hagamos, porque podemos saber navegar, podemos ser expertos marineros del mundo, expertos en religión, saber cómo hacer las cosas, pero no es que la ira de Dios se aplaca por lo que nosotros hacemos, sino por quién es Jesucristo y lo que vino a hacer, quien bebió toda esa ira, quien recibió esa tormenta, quien recibió esa tempestad, para que nosotros hoy tengamos paz, tengamos bonanza, vivamos en plenitud.
frente a esta realidad que tal vez la sabemos, la hemos escuchado, a lo mejor no la vimos en este ejemplo de Jesús, por qué se levantó esa tormenta mientras Jesús dormía, esa simbología tan hermosa, tan ilustrativa entre Jonás y Jesús. Pero recuerden que Jesús le dice que los de Nínive se levantarán en juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron por el mensaje de Jonás. Y aquí uno más grande, mucho mejor, mucho más alto, mucho más poderoso que Jonás está hoy delante de ustedes y ustedes no creen. Por lo tanto, nosotros como iglesia de este siglo, es importantísimo que respondamos y sepamos responder al mensaje de Jesucristo. Ya no como si yo creo, Él murió por mí, como muchas veces lo hacemos tan livianamente, sino entendiendo que así como el juicio, la destrucción era inminente para la nación de Nínive, pero porque se arrepintieron, o sea, volvieron su corazón a Dios, dice que hicieron ayuno, oración, volvieron el corazón a Dios en buscarle, en tomar su palabra, y Dios aplacó su ira y no los destruyó. Tuvo misericordia. Así hoy tenemos el tiempo de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, pero cuando nosotros volvemos nuestro corazón arrepentido, volvemos nuestro corazón manchado, oscuro, tenebroso, rebelde contra Dios, y le entregamos todo a Él y cambiamos nuestras vidas. Es necesario nacer de nuevo para entrar y ver el reino de Dios. Es necesario creer que lo que Cristo hizo no fue solamente un acto de misericordia y de amor, sino que Él recibió todo nuestro castigo. Dice que Dios no tendrá por inocente aquel que pisoteare la sangre que derramó Cristo, pura, sin mancha. Él no merecía, y si nosotros merecemos el castigo, el juicio, la tormenta, la ira de Dios. Ahora nosotros podemos decir, pero yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Pero si nosotros comparamos nuestra bondad con lo que Dios es, nos damos cuenta que no somos tan buenos. Porque en nosotros habita el rebelarnos contra Dios. Yo puedo decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo leo la Biblia, pero mi comportamiento humano, en mi trabajo, en mi casa, en mi matrimonio, como padre, como vecino, como amigo, ¿cómo es? ¿Me gusta hablar mal del otro? ¿Me gusta que le vaya mal al otro mientras a mí me va bien? ¿Disfruto que a mi enemigo le vaya mal? ¿Trato bien a mis hijos? ¿Soy sabio para educar a mis hijos? ¿Entiendo lo que es el bien y el mal? ¿Soy un buen empleado? ¿Trabajo a conciencia? ¿Soy responsable, comprometido? ¿Hago bien las cosas? ¿Busco de hacerlo mejor
y mejorar a mí mismo, no para que otros me vean, sino para que yo pueda dar ejemplo. Yo amo a mi enemigo, perdono al que me hizo mal. Entonces, todas estas cosas, mi comportamiento de vida, nos habla de que no somos tan buenos si yo me comparo a lo que es Dios. Por lo tanto, todos merecemos tener un castigo. Pero el amor de Dios, ahí entra el amor verdadero de Dios, que no es como nosotros, que Él se entregó, Él cargó con mi enfermedad, con mi culpa, con mi rebeldía. El castigo de mi paz cayó sobre Él. La maldición, ¿qué es una maldición? Es el haber estado lejos de Dios, donde estamos expuestos a todo tipo de daño y de maldad, de manipulación, de ser encantados, de ser desviados de la verdad. Toda esa vida que vemos hoy en la gente que sufre, que se duele, que vive mal, con heridas, con rencores, con odios, con violencia, con homicidio, con adulterios, con violaciones, con tanta maldad en el corazón, con tantas cosas malas que surgen del corazón, que no puedo cambiar. Gente con vicios que se destruyen sabiendo que se están haciendo daño, que van a morir, igualmente lo practican. ¿Por qué? ¿Por qué se autodestruye el hombre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las envidias? ¿Por qué las peleas, las luchas? ¿Por qué las divisiones? Porque nos habla de que en nosotros no hay bondad. Pero cuando yo creo lo que Cristo hizo, yo creo a la autoridad y al poder de Cristo, como Él dijo, si no creen que yo soy quien te compro, quien voy a cargar tu culpa, quien voy a limpiarte de culpa, si tú no crees que yo soy el que voy a beber hasta el fondo la ira del Dios Todopoderoso, de su santidad, que va a recaer sobre mí toda tu culpa, si no crees eso, no vas a tener vida eterna. Pero si yo creo, es allí donde comienza esa transformación de un nuevo hombre, una nueva mujer, donde ahora yo puedo entrar a la presencia de Dios con libertad, donde yo puedo hablar con Dios con toda libertad, puedo adorar, puedo servir, mis ojos se abren a su realidad y puedo conocerlo, donde Dios mismo se manifiesta en mi propio espíritu y me dice que soy un hijo de Él, donde todo lo que Él tiene para mí me ha sido dado, entregado por amor y ya no hay culpa, donde ya Dios borró mis rebeliones y no se acuerda más de mis pecados. Por lo tanto, mi vida ahora está a su servicio, soy leal a Él. Pablo decía, soy deudor y no podré pagarle nunca, pero yo vivo para Él. Lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe, en lo que Él hizo, en lo que Él me ha otorgado. Por lo tanto, tenemos que comenzar este nuevo año teniendo el conocimiento real
de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y nos tiene que realmente sacudir nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nos tiene que sacudir de nuestra ideología cristiana y meternos realmente en la verdadera vida que viene de Él, que no nace de mí, sino que ahora ya no soy yo, donde entiendo lo que significa tomar mi cruz cada día y seguirle. Entiendo ahora que debo morir cada día y dejar que Él viva en mí. Él, siendo el santo, siendo justo, dejó su gloria, dejó su santidad, dejó su grandeza para hacerse hombre y en la condición de hombre hacerse pecado para recibir lo que nosotros debiéramos haber recibido por nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestra desobediencia a Dios. Así como Jonás entendió, no, ustedes no tienen que morir, esto es culpa mía, porque él tenía el conocimiento de Dios, los demás no, es donde Dios le había hablado a él y él igual se rebeló. Él igual le dio la espalda. Él igual se quiso alejar de Dios. No. Yo no voy a obedecer a Dios. No, yo voy a hacer la mía. Yo quiero que los de Nínive mueran. Ellos son merecedores de la muerte. Y él entendió que esa tempestad, esa ira, era por él. A veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que a los demás le tiene que ir mal, se merece lo peor, cuando todos nos merecemos lo peor, pero ahora gracias a la obra de Cristo, gracias a que un día nació Jesús, el cual fue anunciado y todos los ángeles gozosos y alegres porque sabían a lo que venía. Él no venía a ser glorificado, Él no venía a ser aplaudido, Él no venía a sentarse en un trono, a derrocar a los romanos, a los emperadores romanos, Él no venía a sentarse en el templo como el rey de Israel y gobernar. No, Él venía a beber el juicio de Dios, por eso que los ángeles anunciaban paz para los hombres. O sea, el nacimiento de Jesús era para nosotros, no para Él. Jesús nos vio a nosotros, Jesús sufrió por nosotros, Jesús tuvo que enseñarnos, tuvo que hablarnos, tuvo que predicarnos el reino, el arrepentimiento, porque sabía lo que Él iba a hacer. Porque Él pudiera haber dicho, bueno, Miguel, el arcángel Miguel, ahora destrúyeme a todos estos soldados romanos. En un instante Él quedaba libre. Él en un instante podía bajarse de la cruz, como decían los religiosos, y así vamos a creer. No. Él tenía que beberlo hasta el fondo. Y lo tomó por nosotros. O sea, la Navidad es por nosotros. Y yo creo que tenemos que tomarle el peso que esto requiere. Que no es que nos abracemos, nos damos regalitos, feliz Navidad. O sea, el peso es que alguien tuvo que pagar un precio muy, muy alto para que hoy tengamos esta libertad y poder gozarnos, alegrarnos, tener vida y vida en abundancia, de poder pedirle al Padre y saber que Él nos responde, que Él nos ama,
que nos perdona, que nos acepta, que nos guía, que nos enseña, que somos parte de su familia, de su casa, somos su morada, su templo. Su Espíritu Santo vino a vivir, a morar, estar con nosotros, enseñarnos, guiarnos, liberarnos, defendernos, guardarnos, protegernos, hacernos hombres nuevos, plenos. Entonces yo tengo que tomar este peso en esta Navidad. Porque si no entiendo la Navidad, lo que viene no va a ser fácil. Si yo no entiendo lo que Cristo hizo, el precio que Él pagó, por qué la ira se aplacó, se hizo una gran bonanza, porque Cristo tuvo que reprender, porque Él sabía que iba a cargar, Él se iba a tirar a esa tempestad por nosotros. Lo que viene no lo vamos a poder pasar. Porque se requiere fidelidad, compromiso, entrega, morir a nosotros mismos. Se requiere estar completamente entregado, rendido a Él, buscarle a Él de todo corazón, llenarnos de Él, porque no podemos hacer nada si Él no está. Y Jesús dijo, aquel que permanece hasta el fin, este será salvo. Entonces es un tiempo donde tenemos que madurar. Es un tiempo en el cual tenemos que prestar atención y entender a lo que fuimos llamados. ¿Quiénes somos como iglesia? La responsabilidad que tenemos y también los privilegios que tenemos. Porque Dios nos guardará, Dios nos cuidará, Dios peleará por nosotros, Dios nos fortalecerá, Dios estará siempre con nosotros y haremos sus obras. Y queremos evangelizar y queremos hablar de Él y queremos permanecer firmes. Por lo tanto, necesitamos entender que si Él dio todo por nosotros, allí en la cruz, su Hijo cargó con nuestros pecados, tomó la ira, la bebió Él tuvo que separarse, romper su corazón por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos? Nos espera una vida eterna. Nos espera una vida de gozo eterno. Nos espera una vida de gloria eterna. Por lo tanto, es necesario prestar mayor atención al mensaje de salvación para no pisotear la sangre de Cristo, para no tomar a la ligera esta salvación y no caer en el error o en el engaño en el cual el diablo quiere que nosotros caigamos. ¿Cuál es? El caer en la tibieza, que nos da lo mismo todo. Que si a mí me gusta, está bien. Que si me siento bien, está bien. Que si es de mi placer, está bien. Que mi vida es mía. Que yo voy a cumplir mis sueños y me voy a forzar en cumplir mis sueños. Y nos gastamos en algo que tal vez Dios no lo quiera. Entonces, esto es un tiempo donde este entendimiento se tiene que hacer carne en nosotros. Esta semilla del Evangelio tiene que crecer, desarrollarse a tal punto que estemos dispuestos a todo a causa del Señor. Y estar
sirviendo al Señor con gozo, con alegría, con libertad, vivir una vida plena, dejar nuestros prejuicios, nuestras inferioridades, nuestros orgullos, nuestros soberbios, nuestras cosas que están ahí que impiden que Dios sea Dios en nosotros y dejemos que Él obre, que Él haga morir lo que tenga que hacer morir, que Él nos hable, que Él nos abra los ojos, que Él nos dirija, que ser guiados por el Espíritu Santo. Y si cometemos un pecado, tengamos paz y confianza de que Él nos perdona y levantémonos y sigamos adelante. Pero Dios quiere que pongamos la mirada en Jesucristo, que esta vez pongamos la mirada en las cosas de arriba, porque ahí está nuestra vida, no en las de la tierra, porque todo esto va a perecer, no va a quedar nada. Por lo tanto, pongamos la mirada en las cosas de arriba, pero en serio, no para aparentar ser espirituales, santos, sino que realmente Dios haga morir en nosotros el viejo hombre, el pecado, los vicios, el engaño de nuestro corazón y dejar que Dios crezca. Como decía Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan dice, yo no puedo competir con Jesús. Yo no puedo ser más que Él. Que nosotros también tengamos ese pensamiento. Yo no puedo ser mejor que Jesús. Yo no puedo ser más que Jesús. No puedo recibir más gloria que Jesús. No puedo ser más poderoso que Él. No puedo hacer nada si Él no está conmigo. Por lo tanto, todo es de Él. Así que en esta Navidad armemos nuestra vida con ese pensamiento. Hagamos madurar nuestra vida cristiana. Y si hay un llamado de Dios, si hay una palabra de Dios, un mensaje del Señor para nosotros, seamos sensibles a Él, humildes, sencillos, y obedezcamos y sirvamos al Señor con alegría, con agradecimiento, y seámosle a Él leales. Amémoslo con todo el corazón, con toda la mente, con todo nuestro ser, por lo que Él ha hecho por nosotros, porque Él sí es bueno. Él es bueno. Él es amor. Él renueva su misericordia cada mañana. Su fidelidad permanece para siempre. Por lo tanto, si voy a cantarle, voy a alabar su nombre, que lo haga con entendimiento, en espíritu y en verdad. Que nazca la alabanza, que nazca en mi corazón y fluya la adoración, el servicio, el darme, el entregarme a Él, que sea algo que brota de mi corazón, de mi vida, agradarle a Él, servirle a Él, amar al prójimo, perdonar, ayudar, anunciar las buenas noticias, ser usado por Él como Él quiere y ser comprometidos con Él, ¿no? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos por un instante. Quiero que pensemos un poquito en esa tempestad tan grande que sí o sí va a destruir la barca. Sí o sí. Gente experimentada, gente que conoce de mar, pero no podían hacer nada. Y ellos entendieron en un momento, los marineros, que esta tempestad es por algo. Algo pasa. ¿Por qué esta ira? ¿Por qué esta tormenta? Entonces allí comprendieron y Jonás le dice, no, esto es por culpa mía.
Pero así Jesús también, él durmiendo, los discípulos desesperados. Entendieron los discípulos que la nave iba a ser destruida, íbamos a morir todos, pero Jesús sabía que él no, porque en él no había pecado. Y es por eso que él les dice, ¿por qué están así? Hombres de poca fe, ¿no creen que yo soy? ¿No creen que lo que yo vine a hacer es para aplacar la ira de Dios? No vine aquí para ser un rabino solamente. No vine aquí para ser aplaudido por ustedes y solamente hacer milagros. Estoy aquí para aplacar y decirle a la ira de Dios, calla y enmudece, porque yo soy aquel que se va a entregar, derramará su sangre sin mancha, sin pecado, y seré el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, gracias por la Navidad, gracias porque en el cumplimiento del tiempo tú enviaste a Jesucristo, que nació de una virgen conforme a las Escrituras, que en él no hubo pecado, no se halló engaño en su boca, que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, que se negó a sí mismo, no se consideró Dios como cosa a la cual podría aferrarse, sino que se hizo siervo, entregando su vida por nosotros. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias porque hoy tenemos esta libertad en Jesucristo. Y es por eso, Padre, que tenemos en Él la autoridad para reprender a todo demonio, reprender a toda enfermedad y poder recibir las bendiciones que vienen por Él. No por nosotros, no por nuestras obras, no porque querramos ser buenos, sino porque tú eres el bueno y tu bondad ha sido dada y derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y hoy tenemos esa autoridad que nos delegó Jesucristo y podemos morir al pecado. Que el pecado ya no se enseñorea, ya no gobierna nuestros corazones ni nuestra mente, sino que ahora gobierna Jesucristo nuestras vidas, nuestra mente, y a Él servimos. No servimos a la carne, servimos al Espíritu, servimos en espíritu y en verdad al Dios vivo, al Dios viviente, al Dios altísimo. Padre, a ti te servimos y tenemos esta libertad y este gozo de tener una nueva vida plena, poder entender y ver quién eres tú, Señor, conocerte y crecer y madurar como cristianos. Señor, hoy renuncio a mi vieja manera de vivir. Renuncio al pecado, al engaño, a la mentira, a la oscuridad, a la rebelión. Renuncio aún a mis propios deseos que me llevan a darte las espaldas. Y me rindo a ti para que tú gobiernes mi vida, tomes mi vida, así como el alfarero toma el barro y lo moldea y hace un jarrón, hace un utensilio útil para poder dar testimonio de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu compasión, de tu poder, de tu grandeza. Señor, aquí estoy. Que esta Navidad la celebre con el entendimiento, la comprensión, la luz verdadera
de lo que hiciste por mí, de por qué naciste en un pesebre hace más de 2000 años atrás. Creciste y viviste para dar tu vida en rescate de la mía. El justo por los injustos. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Padre, que en este día yo pueda ser libre de la culpa, pueda ser libre de la religiosidad, del orgullo, de la soberbia, pueda ser libre del engaño, de la mentira en mi corazón, para servirte con toda humildad, sencillez, entrega a ti. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu espíritu, alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón para verte y así servirte con temor, con temblor, pero también con agradecimiento por lo que hiciste por mí. Muchas gracias, Padre. No podremos pagar jamás lo que tú hiciste, pero entendemos y creemos que ya ha sido pagado todo. Y así como no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros, también nos darás todas las cosas. Somos herederos de Dios, coherederos juntamente con Jesucristo. Gracias, porque tenemos vida eterna, tenemos un reino eterno, inconmovible, que nos ha sido reservado para nosotros. Gracias, Señor, porque pronto tú vienes a buscar a los tuyos. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo, tu hija, soy tu pueblo, soy tu nación, soy tu siervo, tu amigo. Gracias, porque me has sellado, te pertenezco a ti por medio del Espíritu Santo. Gracias por esta bendición tan grande. Gracias porque ahora mi vida es renovada, es fortalecida, es vivificada, es levantada en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Lo recibo en esta hora y te doy la gloria, la honra, el honor, la alabanza, porque solamente tú eres digno. Amén. Y amén. Y amén. Pueda recibir del Señor todos los beneficios, las bendiciones que Él tiene para cada uno de ustedes, pero que también puedan tener una entrega completa a Él, para servirle, para vivir para Él, de ahora en más, con mayor dedicación, entrega, dejando todas las cosas atrás porque todas son hechas nuevas.